tema correspondiente a los virus. Ya la semana pasada habíamos visto las características, ¿no?, de la replicación, transcripción, traducción, ¿no? Algunos que realizan la replicación a nivel de núcleo, otros en el citoplasma, ¿no? En ambos casos, dependiendo, ¿no?, del virus. Hay virus ADN, ARN, de cadena simple, ¿cierto? Miren, hoy día vamos a ver a este grupo también importante, ¿no? Entre ellos tenemos al virus de la influenza, sarampión, parainfluenza, el respiratorio, sincitial, y el que hace poco nos mandó a confinamiento, ¿no? El SARS-CoV-2, o conocido también como COVID-19, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la importancia, ¿no?, en salud pública no es, ¿no?, en realidad considerable, ¿no? Ya que por ahí las infecciones son producidas en su mayoría, ¿no?, por microorganismos. Muy bien, comencemos hablando un poco sobre el herpes virus. Tenemos varios, ¿no? De hecho, entre las propiedades, ¿no?, de su proteína, por ejemplo, mayor a 35, es un virus que en su envoltura contiene glucoproteínas virales, ¿no?, receptores, ¿no?, una replicación que básicamente se realiza a nivel de núcleo y una gemación, ¿no?, a partir de la membrana. Vamos a ver que puede provocar ahí hasta cáncer, ¿no?, codificando enzimas, infecciones latentes. Si bien es cierto, la latencia al virus lo albergamos casi durante toda la etapa de nuestra vida, ¿no? Aquí tenemos las propiedades biológicas, ¿no?, de las familias. Y miren dónde se establece. Estas infecciones latentes a nivel de neuronas, glándulas, riñones, tejido linfoide, ¿no? Hay típicos aquí los virus, ¿no? El VH es el virus del emple simple 1, el 2, el zoster, el citomegalovirus, por ahí el 6, el 7, el Epstein-Barr, ¿no? Y por aquí, ¿no?, el sarcoma de Kaposi, ¿no?, que ese está ya relacionado, ¿no?, ya a un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, por ahí la peligrosidad de esto, ¿no? Aquí un resumen de las enfermedades que producen estos virus, ¿no?, que lo vamos a ver en detalle, ¿no?, aquí más adelante, ¿no? ¿Quién es el responsable por ahí de las lesiones bucofaringeas ocasionando el herpes febril, ¿no?, a nivel de la mucosa genital, el causante, ¿no?, por ahí de la varicela, ¿no?, que en algún momento puedan reactivarse, ¿no? Por aquí tenemos al citomegalovirus, al Epstein-Barr, ¿no?, al virus herpes humano, el 6, el 7, el 8, y por aquí el herpes virus beta, ¿no? Por aquí afecta a un grupo importante, ¿no?, de células como linfocitos B, aparte del sistema respiratorio, ¿no? Algunos hay asociados con la mononucleosis infecciosa, en fin, ¿no? Estos detalles lo vamos a ver, ¿no?, ahí rapidito. Por aquí una tablita que simplifica, ¿no?, las características, ¿no?, de dos virus, ¿no? En este caso del 1, HCV1, HCV2. La clínica, por aquí una distinción, ¿no?, un cuadro resumen, ¿no?, de cómo pueden discriminar si es uno o es el otro, porque en realidad son bien parecidos, ¿no? Entonces, aquí algunas características que la descartan en una infección primaria frente a la ausencia, ¿no?, de este en su mayoría, ¿no?, que no produce a nivel de faringoestomatitis, faringoamigdalitis o queratitis, ¿no? Por acá tenemos un vídeo de cómo es la replicación, ¿no?, de este virus y que básicamente no va a detallar, ¿no?, unos aspectos importantes. Vamos a ver cómo se replica el virus. Bueno, creo que aquí se ve, pero no se escucha, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Se observa? Sí se ve, Sí doctor. se puede observar, pero no se escucha. Ajá, ya listo, muy bien. Vamos a escapar de aquí, salir de la pantalla.
¿Dónde estás? Por acá. Vamos a compartir acá. Compartir pestaña. Ya. Ahora sí, ¿verdad? An important example of a DNA virus is herpes simplex virus, or HSV, strains of which cause cold sores and genital herpes. The virion consists of a double-stranded DNA chromosome packed within an icosahedral capsid. The capsid is surrounded by about 15 different kinds of virus-encoded proteins, collectively called tegument. The tegument is contained within a host-derived membrane envelope with several kinds of spike proteins. The herpes virion can bind to several alternative receptor molecules. Hay virus en los cuales, bueno, en realidad todo virus, pero aquí en este caso el mecanismo, ¿no?, de replicación de este virus, ¿no?, es necesaria ahí y la unión frente a receptores específicos, ¿no?, que de hecho en estos pueden predominar ahí los glucosaminoglucanos, ¿no?, frente a otras moléculas, ¿no?, laminina, fibronectinas, que forman parte de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que necesitan unirse, ¿no?, por ahí a varias moléculas y entre ellas los glucosaminoglucanos, ¿no?, que son importantes en la recepción de este virus. Cell membrane, after which a la the célula envelope fuses with the host membrane, releasing the capsid into the cytoplasm. The capsid travels down a scaffold of microtubules to the nuclear membrane. At the same time, estos microtúbulos, ¿no?, son los que le ayudan de alguna u otra manera, miren, a adherirse, a implantarse en la membrana. Correcto, y que básicamente de qué se van a encargar por ahí del movimiento. A protein, ¿no?, from the tegument called virion host shutoff, or VHS protein, degrades the host cell's mRNA molecules and thereby eliminates the competition for ribosomes and other cellular machinery. Another tegument protein called VP16 ultimately protects viral mRNAs. It also acts as a transcriptional activator of gene expression in the viral genome. At a nuclear pore, the herpes chromosome enters the nucleus. The DNA then circularizes to form a plasmid-like intermediate. VP16 works in concert with host factors to activate a set of viral genes called immediate early genes. These immediate early mRNAs leave the nucleus for the cytoplasm, where ribosomes translate them into proteins. In expressing these immediate early genes, the virus has entered a pathway called a lytic infection, in which a cascade of events culminates in the production of new virions. However, the virus could have entered a pathway called a latent infection, in which genes called latency. La latencia también es característica de estos virus, ¿no? Y también, ¿no?, como algunos otros, se va a activar en estado de inmunosupresión cuando el paciente, ¿no?, presenta por ahí algunas, ¿no?, de estas afecciones, ¿no?, factores de estrés u otros, ¿no? Entonces, básicamente es ello. Entonces, ahí es como el virus, de alguna u otra manera, miren este RNA inmediatamente temprano, ¿no?, utiliza la célula y escapa, ¿no?, para en algún momento LAT genes are transcribed and keep the cell from committing suicide and from producing new virions. In a latent infection, en realidad al virus no le conviene ahí matar a la célula, ¿cierto? De hecho, para mantener esa latencia y obviamente no provocar
o conseguir, ¿no? Hay DNA variantes de circle esto. can persist within the cell for decades before switching to a lytic infection. Latent infection most commonly occurs in nerve cells. ¿Y dónde los albergamos? Ahí en las neuronas, ¿no? Es ahí donde van a estar latentes hasta que espera, ¿no? Un A estado. lytic infection, Por the ejemplo, la translated inmunosupresión. proteins of the immediate early genes return to the nucleus, where they turn on the expression of Cuando another el set of lítico genes regresa. called early genes. The mRNAs travel to the cytoplasm, Bueno, la habilidad de este virus de en algún momento utilizar la célula, puede romper y bueno, ingresar de nuevo al núcleo para where provocar ahí ribosomes efectos. translate them into proteins. These early proteins include a viral DNA polymerase. The DNA polymerase and other proteins replicate the circular viral DNA. The production of new genomes for progeny viruses occurs by the rolling circle method, which generates a concatemer of many Muy bien, más o menos por ahí el detalle de cómo este virus en algún momento, ¿no? Ahí logra realizar, ¿no? El proceso de la replication. Muy bien. En fin, acá vamos siguiendo con la patogenia. Una patogenia, por ejemplo, ¿no? Que va a estar relacionada, ¿no? Ahí a los cambios histopatológicos de células que ha infectado, ¿no? Y ha producido una respuesta inflamatoria. No existe, no hay gran diferencia de el 1 con el 2, ¿no? Básicamente, ¿no? Es simple, llanamente se toman a los dos en cuenta como los productores, ¿no? Del abombamiento de células infectadas, la producción de cuerpo de inclusión, ¿no? Los de Codri tipo A. Histológicamente puede verse eso. En una infección primaria, ¿no? Que básicamente es contacto persona a persona, donde inicia, ¿no? Por ahí en la superficie de la mucosa, piel lesionada. Es más, ¿no? Por ahí invadiendo terminaciones nerviosas locales o flujos axonales, ¿no? Con movimiento retrógrado, ¿no? Hacia la raíz dorsal, ¿no? Es ahí donde normalmente pueden causar, ¿no? Iniciar la infección, ¿no? Latentes a nivel de bucofaringe, por ejemplo, en el ganglio trigémino, ¿no? Que puede ser el afectado, o el ganglio sacro, ¿no? Ya generalmente, ¿por quién? Por este virus herpes 2. Una persistencia que ya se relaciona con lo latente, ¿no? De la infección durante toda la vida, ¿no? Desencadena y obviamente una reactivación, veían en el ciclo de replicación cuando ingresa de nuevo, ¿no? A ese citoplasma para realizar, ¿no? Ahí este proceso, ¿no? La latencia. Y es probable que por ahí algunos ni manifiesten, ¿no? Ahí los síntomas. Y bueno, y cuando originan, obviamente se expresa como el herpes labial, los famosos fueguitos, ¿no? Ahí labiales. Esto de acá, en algunos es prominente, bueno, en estos neonatos. Bueno, creo que por ahí de repente más de uno, ¿no? Ha sufrido los fuegos labiales, pero en estos ya es más, bueno, un poquito más grave, moderado, ¿no? Que miren cómo se trasciende, ¿no? Bueno, en mis tiempos también sufría, pero no salían así, ¿no? O sea, era menor, ¿no? Depende de ahí del estado inmunológico, el estrés, ¿no? En este caso la gingivoestomatitis y por acá, ¿no? El recurrente, ¿no? Que quiere decir que en algún momento se va, que no quiere decir que te sanaste, pero sí, ¿no? Puede en algún momento tener una reactivación de este virus. Muy bien. Un diagnóstico que está basado en la PCR. El más sensible específico no existe, ¿no? Más que para determinar al virus y diferenciarlo, ¿no? Por ahí de una y provocar, ¿no? Hay una meningitis, porque miren, él no es el único que va a producir, hay una meningitis o una encefalitis. Entonces desea, ¿no? Realizarle ahí estudios de mayor, ¿no? Especificación y sensibilidad. Y de hecho va a depender también de la muestra. No depende de la muestra para poder en algún momento aplicar una técnica, aunque sea también sensible a la vez, ¿no? Determine, ¿no? el virus, ¿no? Del causante, ¿no? De tales efectos. Un aislamiento de identificación, ¿no? De las lesiones hepáticas o vías respiratorias, ¿no? De los tejidos.
o líquidos corporales, ¿no? Efectos citopáticos que normalmente pueden pasar 2 a 3 días, ¿no? Y una coloración Jensa, ¿no? Para ver las células gigantes multinucleadas, ¿no? Que básicamente, ¿no? Por ahí podrían, ¿no? Haber un cambio, ¿no? Ahí de estos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Produce eso. Luego tenemos el virus de la varicela zoster. Un virus de la varicela, ¿no? Que puede ser muy contagiosa, ¿no? En niños, sobre todo, causar lo que es el exantema vesicular, ¿no? Casi confundido en la etapa inicial con el virus del Coxsackie, ¿no? ¿Alguna vez no sé, han escuchado el virus del Coxsackie? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado el virus del Coxsackie? El Coxsackie virus. Creo que lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Cuál era la manifestación? Básicamente, ¿no? Llaguitas, ¿no? En las palmas, labios, ¿no? De la mano, de los pies. Es ahí donde se manifestaba. Una varicela que es una enfermedad aguda, ¿no? Ahí el contacto primario de este virus, ¿no? Y la zoster ya es la respuesta. Parcialmente, ¿no? Que de hecho va a depender de qué, de esta inmunidad y sobre todo de que el virus también pueda en algún momento, ¿no? Reactivarse, ¿no? Entonces es un mismo virus que puede producir ambos, ¿no? Y son básicamente idénticos. La patogenia del primero, básicamente a la mucosa vías respiratorias, donde van a estar replicándose constantemente ahí en los ganglios. Una primaria, ¿no? Que por ahí produce la diseminación, luego se replica a nivel de órganos, ¿no? Como el vaso, el hígado. Y una secundaria donde va a afectar a las células mononucleares infectadas, ¿no? Que va a transportarse, ¿no? Del virus a la piel y causar lo que se le llama el exantema, ¿no? Un edema en las células epiteliales que va a producir una degeneración, acumulación de líquidos hísticos y por ahí las vesículas, ¿no? Una proteína ORF61 que es la que antagoniza, ¿no? Ahí la vía de este interferón. Lesiones cutáneas, ¿no? Idénticas del zóster con la varicela, ¿no? Infecta los nervios craneales, ganglios, aunque no está claro, ¿no? Por ahí la latencia, ¿no? Un desvanecimiento de la respuesta inmune que va a permitir la replicación en un ganglio, ¿no? Y por ahí puede bajar el nervio hasta la piel y provocar, ¿no? Esa formación de las famosas vesículas, ¿no? Por aquí hay un video más, ¿no? De la varicela zoster y cómo en algún momento puede causar, ¿no? Esa patogénesis. Bueno, de aquí lo vamos a escuchar, ¿no? Y aquí podría colocar la traducción. Subtítulos. Ya. Muy bien, ¿cómo pueden ahí recurrir, ¿no? A infectar? Por acá lo adelantamos, miren. Como en pocos días, ¿no? Por ahí puede en algún momento entrar en contacto con una persona y propagarse, ¿no? A través del aire, las vías respiratorias, invadirlas, ¿no? Y propagarse hacia las amígdalas, ¿no? Un tejido infectado, principalmente donde las células T y otras van a circular y de hecho, ¿no? Deben hacer que estas células en algún momento van a ver, ¿no? Ahí a realizarse la propagación, ¿no? Producir una viremia y luego circular, ¿no? Ahí en la sangre, que habitualmente lo realizan, ¿no? Entonces, a nivel de la piel, ¿no? El famoso sarpullido, que va a estar asociado, ¿no? Ahí a la misma. Entonces partió, ¿no? Ahí del infectado, para continuar por ahí por otros zonas, ¿no? Corporales. Y de hecho, ¿no? Lleva un tiempo de incubación de más o menos de 2 semanas, ¿no? Que te va a dar eso, ¿no? Periodo de incubación por ahí largo y una respuesta que se utiliza, ¿no? A favor de la propagación, ¿no? De esta, ¿no? Entonces también ahí utilizan receptores como glucoproteínas, ¿no? Que pueden fusionarse con células no infectadas. Y de hecho, ¿qué es lo que hace el virus? Utilizar nuestro ADN, ¿no? Que va a permitir de alguna u otra manera, ¿no? Formar los famosos in situ, ¿no? Que van a liberar y encontrar, ¿no? Ahí nuevas víctimas, si es que en algún momento se propagaran, ¿no?
ahí a otro huésped, ¿no? Básicamente es ello, ¿no? Como en algún momento, ¿no? Este virus nuevamente no pueda pasar, ¿no? De innato adaptativo. Entonces, hay una posibilidad, ¿no? Por ahí la cual el virus pueda vencerlo, ¿no? Y estar oculto, ¿no? En anticuerpos. Entonces, una inmunidad mediada que pueda estar controlada, ¿no? De hecho, en eso, en resumen, ¿no? Puede explicar el vídeo, ¿no? Que acabamos de pasar. Muy bien. ¿Cuál es el efecto? Miren, esto de acá, ¿no? Que comienza por ahí con una inhalación, ¿no? De este virus, ¿no? Luego infectar los ganglios, ¿no? Infectar básicamente los ganglios. Ah, por acá está, bueno, me pasé. Para luego, ¿no? Replicarse a nivel de órganos y luego producir por ahí los brotes, ¿no? De exantema, que es lo característico de la varicela, ¿no? Entonces, un proceso inmunitario que puede eliminar la infección, ¿no? Si trabaja bien adecuadamente. Pero a veces provoca, no hay una latencia y eso la hacen las neuronas, ¿no? Que prácticamente, por ahí en algún caso, ¿no? Puede disminuir esa inmunidad, ¿no? Con el envejecimiento, por otra causa, factor, y persista, ¿no? Infecte a la piel, ¿no? Y ocasiona lo que es la segunda, ¿no? La zóster, ¿no? Entonces, una transmisión de nuevo, ¿no? Que se dirige a partir del aparato respiratorio y la piel, ¿no? Básicamente ese es el mecanismo por el cual, ¿no? El virus llega, ¿no? Ahí a trascender, ¿no? Ingresó por aquí y salió por aquí de nuevo, ¿no? Y ya produjo, ¿no? Hay todos estos, ¿no? Una vena primaria, órganos implicados, los viriones que van a quedar, ¿no? De forma latente. Y miren, prácticamente un periodo de incubación que tranquilamente puede pasar, ¿no? Ahí hasta 21 días. Por acá tenemos lesiones. Bueno, estas ya son en bloque, ¿no? Distintas fases. ¿Por qué distintas fases? Miren acá los tamaños, ¿no? Entre pequeñas a grandecitas. Por acá tenemos el zóster, ¿no? En los nervios aquí torácicos. Vaya, considerable. Y por aquí el oftálmico, ¿no? Que ha afectado, ¿no? A toda esta zona. Entonces, en algún momento, ¿no? También podría darse. Por aquí tenemos las vesículas de material, ¿no? Hay y el SR que puede estar implicado, ¿no? Los líquidos corporales, también los tejidos, ¿no? Detección de antígenos, ¿no? Por fluorescencia directa y de hecho, ¿no? La PCR, ¿no? Con respecto al citomegalovirus, es el causante, ¿no? Hay de infecciones congénitas, asintomáticas en adolescentes, por ahí grave, ¿no? Hay inmunodeprimidos, ¿no? Producen ahí efectos citopáticos como las infusiones citoplasmáticas perinucleares o intranucleares, ¿no? El problema es que este virus va a aumentar, ¿no? Ahí el tamaño, ¿no? De las células, ¿no? De forma tal, ¿no? Que la infección se va a denominar mega crecimiento, ¿no? Ahí de la célula producido por este virus. Y bueno, esto, en este caso, nuestra referencia, ¿no? Hay cita de un paciente, ¿no? Que lactante, que lastimosamente, ¿no? Ahí murió, ¿no? Por esta citomegalia diseminada, ¿no? Es el problema, ¿no? Hay de este virus que puede diseminarse y provocar esto. Entonces, una transmisión, ¿no? Que se pueda dar de persona a persona, ¿no? También tiene la posibilidad ahí de reactivarse a nivel de la médula ósea también este virus, ¿no? De hecho, por ahí pueda terminar, ¿no? Condicionando y a la vez realizar, ¿no? Hay diversos efectos que podrían en algún momento, ¿no? Complicar, ¿ya? Muy bien. Una infección no hay primaria que va a ocurrir, ¿no? Hay nivel de faringe, miren, orina que va a ser eliminado y prolongada, ¿no? De riñón que no es nociva, ¿no? En los sanos, mediada por ahí por células deprimidas e infecciones primarias, ¿no? Entre los inmunodeprimidos, el más grave, ¿no? Hay en sanos y bueno, por ahí podría tranquilamente, ¿no? Complicar con la neumonía, ¿no? Imagínense también que puede producir, ¿no? Aquí infecciones congénitas y perinatales, ¿no? Vía transurinaria, ¿no?
que pueden adquirirse durante el parto, por ahí a través de la leche materna, ¿no? Por aquí vemos el mecanismo de transmisión, ¿no? de este virus, vamos a escucharlo. Por acá vamos a entender un poco lo que dice, ¿no? Entonces, vamos a adelantarlo, que nos interesa aquí. Listo, entonces puede causar no hay infecciones graves, inmunocomprometidos, sobre todo hay pacientes que sufran, ¿no? en algún momento de VIH. ¿Qué más? Por acá está la transmisión. Vamos a lo más bravo, ¿no? La patogenia. ¿Ya? Materna, incluso a veces en el semen, ¿no? Puede estar, ¿no? Por ahí la materna, no se descarta. De hecho, la transmisión de sangre, donación de órganos. Y por ahí los niños, ¿no? Que van a estar en contacto constante. Y por ahí pueden en algún momento, ¿no? Albergar a estos. Interesante. Entonces, es así como en algún momento, ¿no? Se produce. A través de transmisión de haber adquirido el virus, ¿no? Relacionarse ahí con su patogénesis, ¿no? Que infecta generalmente, ¿no? A nivel de tracto gastrointestinal, urogenital o respiratorio, ¿no? Ahí lo más común, las transfusiones, la lactancia, ¿no? Que va a actuar sobre los linfocitos, ¿no? Transportar ahí células y propagarse a múltiples tejidos, ¿no? Pudiendo ser no siempre sintomática, sino también asintomática, ¿no? Entonces es importante ahí el sistema inmunológico para suprimir, ¿no? Ahí el ataque de estos. Aunque a veces esa inmunocompetencia no llega, ¿no? A ese nivel. Muy bien, ahí veíamos un poco de este virus. Por ahí la PCR y la detección de antígenos a través de muestras de orina y sangre, ¿no? LCR, inmunocomprometidos. Un aislamiento de lavados faringios, por ahí de orina, ¿no? Utilizando los fibroblastos humanos, ¿no? Que puedan tranquilamente producir no efectos citológicos, por ejemplo, las células hinchadas, ¿no? Con inclusiones intranucleares. Por aquí lo serológico no tiene valor. Aquí el Epstein-Barr, miren a quién afecta, ¿no? A la población de quién? De los linfocitos B, produciendo ahí trastornos linfoproliferativos, ¿no? Una infección que va a iniciar y va a necesitar bien de este receptor, del CD3, del CD3D, C3D, del complemento, ¿no? Ahí entra una latencia, miren, en esta célula es donde va a estar, ¿no? Ahí latente, ¿no? Una persistencia de presión restringida en este virus y potencial reactivación y replicación lítica, ¿no? Una latencia ahí porque se altera, ¿no? Y un genoma que puede replicarse por estímulos. Donde en las células epiteliales, ¿no? De la bucofaringe, parótidas o por ahí el cuello uterino. Entonces, después de darse, ¿no? A esa transmisión, que es la más fácil que puede darse, ¿no? Y por la saliva va a iniciar, ¿no? Infecciones a nivel bucofaringeo, ¿no? Por ahí en las células B, ¿no? De estas, en algunos niños puede ser asintomática, ¿no? En los sanos con linfocitos, con infección latente, y por ahí provocar la mononucleosis aguda, ¿no? En adultos jóvenes. Una reactivación de aumento de la concentración de este virus a nivel de saliva, eritrocitos, y por ahí la inmunosupresión, que es la que termina, ¿no? Por ahí por reactivar a la misma. Entonces, casi todos, ¿no? Ahí tienen la facultad, ¿no? La capacidad en algún momento y replicarse, ¿no? Por la condición, ¿no? El sistema inmunológico. Por aquí vamos a ver algo del Epstein-Barr. ¿Qué nos dice el Epstein-Barr? Bueno, siempre nos vamos a centrar, ¿no? Ahí la vía de transmisión, el efecto, la patogénesis, que provoca un cambio biológico para luego manifestar. Aunque no siempre, ¿cierto? Eso normalmente es lo que se centra.
Entonces, conocer ese mecanismo, qué es lo que está haciendo adentro para entender un poco cómo tratar, ¿no? Ahí a su paciente, ¿no? Un proceso en el cual primero se replica, luego se transcribe, entra en latencia, y a partir de ahí ustedes también van a poder descifrar cuál es la muestra ideal para poder en algún momento determinar con exactitud, obviamente, ¿no? Hay ayudado con las pruebas de diagnóstico, que pueden ser varias, ¿no? Y en la del virus, en estos al menos, sí la PCR. Cultivos quizá no tiene mucho, ¿no? Hay mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, una proliferación, miren esta latencia, que va a ocurrir, ¿no? Y una adhesión también a estas células, ¿no? Entonces, una etapa, ¿no? En el cual causa una infección aguda, ¿no? Lateralmente y lentamente, ¿no? De estas células que escapan del sistema inmunológico y logran sobrevivir, ¿no? A largo plazo, ¿no? De esa respuesta, ¿no? Entonces ahí tienen una mayor supervivencia y una mayor proliferación, ¿correcto? Muy bien, básicamente es ello. Luego tenemos las muestras, ¿no? De hecho, para depender de dónde se encuentra el virus, ¿no? A nivel de sangre o líquidos, ¿no? Y la PCR cuantitativa. De hecho, te determina, ¿no? Ahí cuántas partículas virales presenta, ¿no? Ahí el infectado. Para aislamiento, por ahí saliva, tejido linfoide, ¿no? Por ahí la inmortalización, ¿no? Ahí de este virus. Luego tenemos al virus 6, ¿no? Por ahí una diversidad genética parecida, ¿no? Al citomegalovirus. También presente en las células de la bucofaringe. El 7, por ahí hermano gemelo, ¿no? Del 6, también infecciones persistentes a nivel de glándulas salivales. Y el 8, ahí relacionado, recuerden, con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Hay este virus, que por ahí merece también importancia, ¿no? Y cuidado, ¿no? De los tumores vasculares, ¿no? Que básicamente por aquí, las secreciones bucales. Bueno, estos virus normalmente, ¿dónde tendrían una mayor capacidad de contagio, ¿no? Hay en los comedores, restaurantes, ¿sabes? Donde, imagínense en esto donde no se lavan bien los cubiertos. Hay una alta probabilidad, ¿no? De que sean transmitidos. Y esa es la más frecuente, ¿no? Por ahí existen otras, sexual, sangre, trasplante, ¿no? Pero lo ideal, miren, a nivel, ¿no? De estas secreciones, ¿no? Básicamente en algún continente donde son adquiridas, ¿no? Ahí en la edad temprana. Este sí es un poquito ahí difícil de cultivar, ¿no? Las pruebas serológicas y por ahí tratamientos que van a inhibir sobre todo la replicación, ¿no? Estos tratamientos. Bueno, pero eso ya lo ven luego, ¿no? El B, ¿no? Que tiene una mortalidad por ahí adecuada, ¿no? Elevada, ¿no? De un 60%, ¿no? Produciendo ahí la mielitis ascendente. ¿Dónde fue por ahí? En los monos de Asia, ¿no? En el macaco reso, sinomolgo y otros del género macaca, ¿no? Por ahí puede transmitirse también entre monos, conejos, cobayos, ratas y ratones. Afectaciones también a nivel neurológico. Luego pasamos a los ortomixovirus, en ellos tenemos al virus de la influenza. Por aquí su genoma, ¿no? Es RNA. Este genoma que es RNA, ¿no? Proteína, lípidos, carbohidratos, ¿no? Envoltura, ya a base de aglutinina, neuraminidasas, una replication en la transcripción nuclear, ¿no? Utilizando la RNA como cebador, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos parte de esa estructura y la importancia de estas hemaglutininas, ¿no? Que se van a unir por ahí al ácido ciálico, ¿no? De receptores de las superficies epiteliales, estimulando que la fusión de la envoltura, la membrana celular en un pH ácido y desencadenando por ahí respuestas protectoras contra anticuerpos neutralizantes. Otra importante es la neuraminidasa. Si una, ¿no? Por ahí se une, otra la va a escindir, ¿no? Escinde este ácido célico y de hecho impide la agrupación y facilita la liberación de virus en las células infectadas. O sea, una hace un muy buen trabajo y la otra lo va perfeccionando e invadiendo, ¿no? También consta por ahí otras proteínas, aparte de la hemaglutinina neuraminidasa, la proteína, por ejemplo, M1, ¿no? Encargada de revestir el embrión y miren, formar o estimular ahí el ensamblaje. Una M2, recuerdan ahí que las bacterias también tenían proteínas formadoras de canales de poro, ¿no? El transporte de protones y eso.
Miren, aquí tiene una parecida este virus, ¿no? Que forma canales y de hecho va a estimular la pérdida de esa envoltura y de alguna u otra manera lo libera, ¿no? Es así como el virus en algún momento, ¿no? Llega a ese proceso en el cual, ¿no? Va a producir ese perfeccionamiento, ¿no? Por aquí tenemos estas importantes, ¿no? La hemerotina, neuraminidasa, por ahí su proteína de matriz, su polimerasa, ¿no? Nucleoproteínas, son las que están más cercanas al RNA, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Su estructura, por acá. Y esta una imagen electrónica, ¿no? De este virus, ahí junto que presentando, ¿no? Su ARN, ¿no? Entonces, una patogenia que está relacionada básicamente con un síndrome gripal, ¿no? Una respuesta inmunitaria, que en algún momento, si la adquirimos, entonces vamos a tener, ¿no? Anticuerpos para una protección futura, ¿no? Y que va a conducir por ahí a estimular, ¿no? La inducción de interferones, ¿no? ¿Cómo ingresó? Por inoculación de aerosoles, se replica en las vías respiratorias y por ahí en la mucosidad, que básicamente todo eso va a transformar, ¿no? A un síndrome gripal. Pero ahí no queda todo, va a depender también del sistema inmunológico, que en algún momento se complique con la neumonía, ¿no? Y de hecho existen infecciones secundarias, ¿no? No neumonías primarias o por ahí afectación del sistema nervioso de la musculatura, ¿no? Entonces una complicación que por ahí pueda tenerse con bacterias sobre todo, y por ahí algunas otras, ¿no? Miositis, ¿no? Afecciones cardíacas, ¿no? Esto es lo que hace el virus de la gripe A, ¿no? O el paramixo. Vaya, tenemos aquí otro que básicamente tenemos la mutación de un virus, miren, a partir de otras especies, de un ave, del humano, de otro individuo de la misma especie, que se van a unir y van a dar origen, ¿no? Hay otras reorganizaciones triples, producto, ¿no? De su combinación. De hecho, hubieron en algún momento otras reorganizaciones previas que a nivel de esa triple organización ya se estaban generando otras cepas y que inclusive también, ¿no? Se iban a unir para formar, ¿no? Aquí en un hospedero que prácticamente por ahí infecta al humano y es así como se generan, ¿no? Estas estirpes, ¿no? De virus, ¿no? Que básicamente va a comprender, ¿no? De un genoma por ahí similar con un porcentaje, ¿no? Ahí considerable de cómo llega, ¿no? A producir en ese momento, ¿no? La gripe porcina que se le llamaba, ¿no? Por la reorganización molecular, ¿no? Que presentaban estos y de hecho lograr infectar, ¿no? Ahí al humano. Entonces tenemos agresiones a nivel de la vía respiratoria, sería lo ideal, ¿no? Obtener ese tipo de muestra, ¿no? Donde se cultiva en células de riñón, de mono, en hemoabsorciones, o por ahí la famosa hemagglutination, ¿no? Muy bien, pruebas antigénicas, ¿no? Y por ahí la PCR. Luego tenemos otro, ¿no? El sarampión para influenza. Este sarampión, a ver, ¿a alguien le da el sarampión, no, verdad? Menos mal que ya teníamos la vacuna. Si no, a todos nos da el sarampión, ¿no? Ingresa también por ahí por la vía respiratoria, ¿no? Por ahí pueden ser contagiosos en la fase prodrómica, también expresa ahí el sangrema maculoso, ¿no? Básicamente alrededor del día 14. ¿No? Entonces, en una fase prodrómica donde hay fiebre, estornudo, rinorrea, mancha de Koplik, que son blanco-azuladas, ¿no? En la mucosa bucal, ¿no? Ahí parecido como pitufo, ¿no? Blanco-azulados, ¿no? Y sarampión modificado, ¿no? Que ocurre parcialmente en lactantes, ¿no? Una más grave que puede llegar a complicar con una otitis media y muy letal si por ahí conduce a una neumonía, ¿no? Entonces eso termina por ahí de complicar, ¿no? Y el cuadro, ¿no? De ello. Y ocasionalmente por ahí las secundarias. Por el diagnóstico, importante ahí la detección de antígenos, aislamiento, identificación, ¿no? De estas a través de células de riñón o de mono, ¿no? O por ahí lo serológico, ¿no? Que también por ahí puede hacer sencillo. El de la parainfluenza, ¿no? Por ahí, de hecho, ¿no? Las reinfecciones son las más frecuentes, ¿no? Los lactantes,
lo que se conoce como resfriado común, sobre todo en esta temporada, ¿no? Ahí de verano, así que cuidado, ¿no? Ahí con el resfriado común causado por esta parainfluenza. Prácticamente, ¿no? Ahí afectando la laringe, la tráquea o laringotraqueobronquitis, ¿no? Con obstrucciones respiratorias. Diseminarse por ahí bien en los bronquios, ¿no? Terminar con esa neumonía o bronquiolitis. Aquí tenemos que causa infección primaria, ¿no? Polares, rinitis, fiebre y por ahí lo que mencionaba, ¿no? La otitis media. El virus de la enfermedad de Newcastle, ¿no? También tenemos, ¿no? Que afecta básicamente por ahí otras especies, como las aves, ¿no? Que no les permite caminar, ¿no? Las atrofia y como que se arrastran, ¿no? Eso es lo que ocasiona el Newcastle. Pero no nos llega, no es zoonótica, es decir, no se transmite al humano, ¿no? Por ahí produce la meningoencefalitis en pollos jóvenes y la gripe en los mayores. Eso sí les agarra. Llega la plaga y te desaparece todas tus aves, ¿no? Por eso es que debemos realizar un control, ¿no? Ahí de esto. Porque sí se llega a matarlos a los pobrecitos. Todos pestosos ahí con el famoso, comúnmente que lo conocen con el moquillo, ¿no? Muy bien, luego tenemos el diagnóstico a nivel también de PCR, ¿no? Que sería lo ideal. La inmunofluorescencia, por ahí el aislamiento, ¿no? Y las pruebas serológicas. Por ahí el sincitial, ¿no? Ocurre en células epiteliales de la nasofaringe y se disemina a través de las vías respiratorias bajas. ¿No? Un diagnóstico de RNA, ¿no? De líneas celulares de Agela, en honor a Henrietta Lacks, ¿no? Las células HP2, ¿no? Gigantes y sincitios. Y por último, ¿no? Aquí tenemos al COVID, ¿no? El que causó la muerte de casi la totalidad del planeta, ¿no? Bueno, de hecho, este SARS-CoV, ¿no? Que en un principio, como toda epidemia, no se sabe, ¿no? Hay ciencia cierta cuál es el problema. Uy, aquí lo quitaron ya. Y de hecho trasciende, ¿no? Hay mucho, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hay en algún momento para lograr frenar, ¿no? Ahí el efecto o por ahí la vía de transmisión, que básicamente no pueda constituir un daño, ¿no? Y grave, ¿no? En la población. Entonces este es un virus que por ahí contiene también proteínas importantes, ¿no? Ahí de la superficie. ¿Recuerdan cuando se hablaba, ¿no? Hay mucho de la proteína Spike, ¿no? Esta proteína Spike que sobresale, ¿dónde está? Acá está, miren, de la superficie celular, ¿no? Correcto, de su membrana. Entonces, esta de alguna u otra manera era la que causaba, ¿no? El daño, ¿no? Características de las proyecciones prominentes que sobresalen y por ahí están ancladas en la membrana lipídica y que obviamente, ¿no? Ahí tienen la envoltura también, ¿no? Y otras proteínas entre la M, la N, ¿no? Que van a estar envolviendo, ¿no? A la nucleocápside viral, ¿no? Conformada por ese ácido nucleico y por múltiples unidades, ¿no? De las proteínas también N, ¿no? Una simetría helicoidal que le va a dar y que obviamente van a proteger, ¿no? Este genoma. Muy bonita, ¿no? Hay esta imagen en donde nos permite percibir, ¿no? A esta proteína. Ahora, hay ciertas por ahí semejanzas, ¿no? Entre el SARS, el MERS y el COVID, ¿no? Donde obviamente el origen por ahí, bueno, este está un poquito desactualizado, ¿no? Que de hecho aumentó, ¿no? Después de la pandemia. La característica de su receptor del COVID es la angiotensina, no, enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Tanto por el SARS como el MERS. Su periodo de incubación, por aquí la letalidad, ¿no? Que sí es muy, muy alta, ¿no? Le gana a todos, ¿no? Y por acá la neumonía y la fatiga, ¿no? Recuerden que había una triada que por ahí, si no tenían los tres, entonces no recibías atención, tenía que tener los síntomas, ¿no? Pero al final resultó ser un poco subjetivo, ¿no? Aquí las pruebas diagnósticas que lo detectaron, la primerita que salió, bueno, fue las pruebas rápidas, ¿no?
para detectar en qué fase también había, ¿no? Porque esto es una interpretación, esto lo vamos a hacer en la práctica, ¿no? De la siguiente semana, ¿no? Para realizar un diagnóstico, ¿no? Ahí de este virus, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, ¿no? Del mismo, que en algún momento, ¿no? Llegó a ocasionar, ¿no? Aquí les hablaba, ¿no? Ahí de las pruebas de laboratorio, ¿no? Reactivo, bueno, de hecho, un aislamiento, el manejo correspondiente, y no reactivo de casos moderados o factores de riesgos. En este caso, ¿no? Detectarlo mediante la prueba de PCR, ¿no? Y si es positivo también, ¿no? Igual proceder al manejo de aislamiento de este virus, ¿no? Y en casos leves, por ahí repetir, ¿no? En una semana, ¿no? La importancia de esto. Y por ahí varían las cepas, ¿no? Variantes que en algún momento salieron ahí a relucir. Vamos a ver. La variante Delta. Ahí lo vamos a ver. Cómo se desarrollan y por qué. Bueno, como todo virus tiene la tendencia a mutar, ¿cierto? Incluso algunas personas que llegaron, ¿no? Ahí a pensar de que no se colocarían la vacuna, ¿no? Porque iban a mutar. Y en realidad, ¿por qué no mutamos? ¿A qué se debe ese fundamento biológico, microbiológico, científico, filosófico? En la vida vamos a mutar. Quizá por ahí pueden haber, ¿no? Hay algunos efectos biológicos, dada la condición también del paciente, ¿no? Y es más, ahí se hablaba de dosis. Recuerden que una vacuna es como tener un virus encapsulado, desarmado, atenuado, ¿no? Y básicamente no se logra, ¿no? Por ahí establecer ahí del todo, ¿correcto? Muy bien, más o menos por ahí el detalle. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Y aquí una relación, ¿no? Hay de las vacunas que en algún momento se vacunaron, ¿no? Contra con la Sinopharm, ¿no? Las Pfizer o la AstraZeneca, ¿no? Por ahí algunas contradicciones. Y bueno, de hecho, algunos que sí se vacunaron y otros que no. De hecho, la creación de anticuerpos, ¿no? Ahí va a ser, ¿no? Muy importante. Entonces, aquí un videito de cómo funcionan estas vacunas, ¿no? Muy bien, chicos.